El llanto de un hombre agobiado por el dolor es una imagen estremecedora y no puede ser otra más de indiferencia de nuestras violencias. El padre de Brian Santiago Pama, que murió en un operativo confuso del ejército en el Putumayo, no va a hacer el duelo ni las paces con su destino huérfano de su hijo menor hasta que no se haga justicia. Eduardo Contreras entró a una zona dominada por los comandos de la frontera para recuperar su memoria. La compañía. Después que yo quedé solo, él dormía conmigo todo el tiempo. Era mi compañero de cama. Y verlo cómo era. No era malo, era buen amigo, lo extrañaban. Era su hijo menor, con quien compartía todo en la vida, incluso la cama donde dormían. Perdón. A Rodolfo Pama se le quiebra la voz cuando esos recuerdos le inundan la cabeza. Le cuesta encontrar palabras para hablar de Brian Santiago, de 16 años, uno de los 11 muertos, señalados como guerrilleros en un polémico operativo realizado por tropas del Comando contra el Narcotráfico número 3 del Ejército Nacional el 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso de Putumayo. Y mi hijo no era un guerrillero, él no sabía manejar un arma. Nunca le enseñé a disparar un arma. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Mesas llenas de licor y latas de cerveza en el suelo. Un bazar. Ese era el escenario del operativo que buscaba neutralizar a alias Bruno, cabecilla de los comandos de la frontera. Fue el mismo presidente de la República, Iván Duque, quien entregó la noticia al país a través de Twitter. En operaciones de nuestra fuerza pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC. Hoy, 2 años después del operativo, la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos y la comunidad señalan que existen pruebas de que varios de ellos eran civiles. En el operativo resultó muerto el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, Divier Hernández, su esposa embarazada, Ana Sarrias, el gobernador indígena, Pablo Panduro, y Brian Santiago Pama, de 16 años, el hijo de Rodolfo. En la comunidad de Remanso afirman que ninguno de ellos era parte de un grupo ilegal. Esto era por un falso positivo como los 6.402 falsos positivos que hay en Colombia, que usted los conoce también, los escucharon. Brian Santiago Pama murió a pocos metros de su casa, en la vereda Alto Remanso, mientras estaba en un bazar que buscaba recaudar fondos para construir una placahuella, como llaman por acá a estas vías angostas de concreto por las que transitan motos, animales y peatones. Me gusta mucho la música, sin embargo, miraba videos, miraba tocar un aparato que creo que es saxofón. Papá, yo quiero tocar eso, quiero aprender. Si yo tuviera plata le compraba, vale como 2 millones. Sin embargo, le dije yo, si quiere yo lo saco para Bogotá y nos vamos para allá un tiempo, para que haga sus cursos. Y en ese plan estábamos también. Pero entonces digo, primero más bien vaya, lo principal es estudie, acábeme el bachiller. Brian nació en Puerto Leguízamo, Putumayo. Ingresó a este colegio, el José María Hernández, a los 4 años. Weimar Murillo le dio clases desde tercero de primaria hasta 7º grado. ¿Cómo era el temperamento de él? Dócil, le gustaba charlar con los compañeros, recochar. A veces estábamos en las clases de informática y él siempre a veces salía con el cuento, profe, ¿quién juega hoy? Pero él lo hacía con esa viveza de tratar de sacarme de la temática y que yo les comenzara a hablar de educación física y de la actividad deportiva que estamos dirigiendo en ese entonces. En 2020, la pandemia del COVID envió a todos los niños a estudiar virtualmente. Brian Santiago estaba en 6º grado. La pandemia fue algo que destruyó el proceso que llevan muchos estudiantes, entre esos Brian Pama, porque la pandemia les dio duro debido a que se trabajaba ya era solo por guías. En 2021, cuando estaba en 7º grado, se retiró del colegio y se fue a vivir con su papá en una finca de la vereda Alto Remanso. Lamentablemente por cuestiones yo me separé con la mamá cuando él tenía 8 añitos. De ahí lo crié, fui padre y madre a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Santiago? Recuerdo tanto que yo estaba en mi casa, porque ver pues, que ya no venía al colegio. Cuando lo miro inmediatamente, ¿qué hubo, Pama? ¿Qué hubo, Brian? ¿Qué pasó que no ha vuelto al colegio? No, profe, me fui para la finca con mi papá. Llegar a la vereda Alto Remanso es una travesía compleja y peligrosa.
Desde Puerto Leguízamo nos embarcamos en una lancha rápida. Navegamos 3 horas por el río Putumayo hasta la frontera con Ecuador y Perú. La zona es controlada por los comandos de la frontera, un grupo armado ilegal que pelea el dominio de este territorio con el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Nada ni nadie se mueve por aquí sin su permiso. Este es un corredor estratégico para el narcotráfico. ¿A ustedes les tocó acostumbrarse a la presencia de grupos armados en la zona y Cuando vivir fue la con guerrilla eso? nos tocó lo mismo. Cuando vivíamos en el pueblo con los paramilitares en el pueblo, fue lo mismo. Somos civiles, somos gente que no tenemos que ver nada en este asunto, nada. Rodolfo vivía con su hijo en esta casa de madera, a orillas del río Putumayo. ¿En la que se dedicaba? Y como le digo, él me ayudaba, bueno, a las labores, mira, a guarañar. A mí me hacían contratos de ir a cortar, a despalizar chagras, entonces él me ayudaba. Inclusive, ahí tengo un video donde él está cortando con una guaraña. De acuerdo con el testimonio de Rodolfo, pasaron el año nuevo de 2021 junto a la familia en Puerto Leguízamo. Estaban esperando un subsidio del gobierno y planeaban irse a vivir allí en junio para que Santiago volviera al colegio. Mejor dicho, que por esperar esos 9 millones de pesos de fortalecimiento, nos volvimos en enero para acá. Febrero y en marzo me lo mataron. Ese 28 de marzo de 2022, el bazar organizado por la comunidad de Remanso iniciaba su tercer día. En la invitación que circuló en la vereda, se anunciaba un campeonato de fútbol trinacional, pelea de gallos, comida y bebidas. Usted me dice que aquí viven entre 30 y 35 familias. El día del evento, ¿cuánta gente había ahí en este bazar que había? No, pues a la amanecida, que los retenidos que quedaron aquí eran como entre 100 personas. ¿Y de dónde venía toda esa gente? De las comunidades. Es que se invitaron más de 20 comunidades. Esta es la planta de la comunidad. En la vereda la energía eléctrica depende de una planta. Rodolfo fue el encargado por la comunidad para recargarla de combustible durante el festival. A las 4 de la mañana del último día de su vida, Brian Santiago se le escapó y se fue al bazar con sus amigos. No sé a qué hora se levantó y se me fue al festival con unas medias que yo le he prestado y se fue en chancleta. Sin embargo, dije, me voy a ir a mirar. Cogí, me puse la ropa, me fui, miré la planta, me puse nada todo bien. Me vine a la caseta a buscarlo. Cuando lo encontré dormido en un muro de la caseta, estaba dormido. Y no me lo traje. ¿Usted en ese momento tampoco vio gente armada ni nada? No, nada, yo no vi gente armada, nada. ¿Y por qué no lo trajo para la casa? Eso es lo que más me dolía. Dije, no, ya va a amanecer. Inclusive llevaba la linterna Bluetooth, que era mía, se la saqué. Y lo miré ahí y dije, no, pues yo lo dejo ahí, mañana madrugo, de mañanita vengo y me lo llevo. Eso es lo que me dolió, no haberme lo traído. Y no había estado conmigo acá. Un poco después de las 7, el sonido de disparos despertó a Rodolfo. Cuando es que yo quedé un rafagazo, ta, 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 ta. Ratico otro, ta, ta, y traqueó cuando yo... Digo, ¿esto qué pasó? Y me levanté. Cuando yo que me levanto y me asomo a la puerta, cuando miré un rafagazo de ahí disparando hacia allá. Tan, 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 tan. Y otra ráfaga allá al fondo. Dije, Dios mío, esto fue la guerrilla que se metió. Y fue cuando yo me metí allá a orar por mi hijo, por Dios, mi hijo, que no me le pase nada, nada. Aquí fue la última vez que lo vieron a ver, calculando 30 minutos después de la balacera. Esas horas, entre las 7 de la mañana y las 10, son las más largas de su vida. Tirado en el suelo, escuchaba gritos y motores de lanchas por el río. Todo era confusión. ¿Y seguían sonando disparos allá? Sí, pero ya no, los rafagazos, esos fueron 5 minutos. El fogor de balas y bomba. Aquí que hay una bomba que esta casa la hizo temblar para arriba. Rodolfo vio por las rendijas hombres vestidos de negro y barbados, armados hasta los dientes. Fue cuando yo los grabé y fue cuando ya comenzaban a llamar, llamaban por radio. Decían, llamaban un tal Caliche, Caliche, me copia, Caliche, de así. Digo, dígale a la Armada que cuando suba, que revise un bote que se fue río abajo, que de pronto ahí va con armas. Fue el otro impacto. ¿Y esta gente por qué sabe que la Armada va a subir? Entonces dije, esto me huele que no son guerrilleros, no son disidencias. ¿Por qué saben que la Armada va a venir? En ese momento se dio cuenta que era un operativo militar, que esos hombres eran soldados del Ejército Nacional. Decidido a buscar a su hijo, salió de la casa y habló con uno de ellos. Digo, mire, joven, yo soy el plantero de la comunidad y la planta está prendida, necesito ir a apagar la planta, pero yo era por ir a buscar a mi hijo. Me dijo, no vaya para arriba porque civil que al traviesa, civil que lo mata, me dijo.
Cuando ya aquí ya miré el presidente, Didier Hernández, estaba tirado aquí, boca arriba. Pasadas las 10, uno de los militares permitió que Rodolfo fuera a apagar la planta. Por el camino vio varios muertos y reconoció de inmediato a 2 de sus amigos, entre ellos el presidente de la Junta y su esposa embarazada, que según testimonios de la comunidad, se desangró durante 1 hora sin que nadie pudiera ayudarla antes de fallecer. Él también corrió y aquí lo hirieron, porque aquí cayó. Y el bolso, los militares se lo abrieron porque no se le puede haber quedado la plata. Tenía 10 millones de la comida. Lo tiraron y lo abrieron el bolso y le botaron la plata hacia un lado regada. Señor que le ha puesto un fusil es a un gobernador. Los militares reunieron a la comunidad en la cancha. En ese momento, Rodolfo, desesperado, preguntaba por su hijo y nadie le daba razón de él. Cuando llegamos a la casa rojo con blanco, ahí llegó Santiago. Él estaba embriagado. Según el testimonio de Aníbal Cuéllar, él fue una de las últimas personas que vio a Brian Santiago vivo mientras huían de los disparos esa mañana. Entonces le dijimos, Santiago, quédese quieto aquí porque suenan balas, están disparando. Entonces él dijo, sí, se quedó quieto un ratico ahí, dijo, yo me voy para la casa. Él cogió por atrás de la casa, como estaba monte, por atrás de la casa. A las 4 de la tarde, Rodolfo encontró a su hijo muerto, a pocos pasos de la orilla del río Putumayo, cuando los militares pidieron más sábanas para cubrir los cuerpos. Entonces yo dije las cortinas del burdel, habían cortinas rojas. Entonces ya me vine con pretexto de las cortinas. Cuando ya llegué aquí, miré un cuerpo acá. No, y cuando llegué aquí, lamentablemente ya lo conocí. Era mi hijo. Me lo habían botado aquí. Porque yo les grité que me mataran también. Y bueno, ya me arrastraron para allá, me arrastraron allá donde estaba la gente. Y ya como a las 5 de la tarde ya lo recogieron para llevárselo. Esa es la parte que más duele. No dormimos esa noche. Estábamos toda la noche llorando. Existe evidencia de que el cuerpo de Santiago fue movido antes de la llegada del CTI a realizar la inspección de los 11 cadáveres. En una fotografía se ve sobre el suelo sin armas, en otra aparece en una lancha, con un fusil sobre el pecho. También hay evidencia de arrastre en el cuerpo. Juanita Gobertus es directora de Human Rights Watch para las Américas. El gobierno no logró en su momento, y no lo ha hecho aún, determinar por qué consideraba que esas 11 personas, como lo dijo el ministro Molano en su momento, eran criminales. No ha dado información de que pertenecieran realmente a comandos de la frontera. Insisto, por lo menos hay evidencias de que varios de ellos serían civiles que no participan en las hostilidades. Y más grave aún, cuando sí se da la investigación, se comprueba que se movieron los cadáveres, que hay evidencia de arrastre, lo cual pues genera falencias desde el inicio en la posibilidad de la investigación. El hecho de que entre los muertos haya un menor de edad que goza de protección especial de acuerdo a la Constitución hace aún más urgente la acción de la justicia. Cuando un gobierno lanza una operación militar ofensiva de este tipo, tiene un estándar de prueba alto y van a considerar que un menor de edad participaba directamente en las hostilidades, tienen que tener evidencia muy contundente de que ello sea así. Esa evidencia no ha sido presentada ni en su momento por el gobierno ni en este momento en el proceso. En mayo de 2023, la Fiscalía tenía lista la imputación contra un coronel, un capitán, un teniente, 4 suboficiales y 18 soldados por homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio por lo ocurrido en Remanso. Un mes después, sus abogados pidieron llevar el caso de la justicia ordinaria a la militar. Ahora la Corte Constitucional debe decidir dónde seguirá el proceso. Pedimos una entrevista con el ministro de Defensa de la época, Diego Molano, pero se negó a participar en este programa. En su momento, le dijo esto a Noticias Caracol sobre Brian Santiago. En esta operación, lo que está claro es que la acción era contra las disidencias de las FARC y eso es lo que sí cometen plenamente todo el tiempo en esas veredas es utilización de menores, utilización de los civiles, uso inclusive de esos bazares que al final son bazares cocaleros para intercambiar y comprar pasta a base de coca y allí lo que hay es una esclavitud frente a toda la comunidad donde la utilizan, la manipulan, la utilizan como escudos humanos. Para Rodolfo la verdad se empantana más con cada día que pasa. Quiero ver la justicia, ya. Yo hago mis cuentas y digo, como un civil hace un crimen, ya hay la investigación, lo ven culpable, le imputan los cargos y así él los niegue, va para la cárcel. Acá es diferente. Están los culpables, están las anomalías, están las violaciones, están los culpables
y no se hace nada. Rodolfo no piensa parar. Estuvo en Washington representando a las familias de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo justicia. Se reunió con varios senadores de ese país. Justicia por mi marido, ¿para qué me lo mataron? Han pasado 2 años desde el operativo que dejó varias familias rotas y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cuántos de los muertos eran civiles? ¿Era Santiago Pama un guerrillero o se trató de un falso positivo? La justicia, si algún día llega, tendrá la última palabra en este caso. Justamente el 1 de abril, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado para que avancen las investigaciones en la justicia ordinaria, que se esclarezca lo sucedido y que se tomen medidas para que garanticen la no repetición. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.